noticias. Pasamos a las entrevistas del día de hoy. Me acompaña el Seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra. ¿Cómo está, Seremi, el día de hoy? Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por encontrarnos aquí en este estudio y para poder conversar acerca de temas sanitarios que tanto nos interesa transmitirle a través de ustedes a nuestra población. Exactamente, y en materia de precisamente sanitario nos gustaría comenzar porque hay actualizaciones respecto a lo que ha sido la situación viral a nivel regional. ¿Cuáles son los datos que se manejan en estos momentos, considerando que ya permanecemos en la temporada de invierno? Así es, seguimos en pleno plan invierno. Si bien la realidad epidemiológica de la zona se hizo muy evidente a partir de fines de abril y en mayo particularmente y junio de este año, con una elevación muy significativa de la circulación de virus respiratorio. Y eso significó gran cantidad de contagios, particularmente con el virus respiratorio sincicial, también con influenza A, pero particularmente con el sincicial respiratorio, que determinó finalmente gran contagio, sobre todo en población pediátrica, niños, niñas, menores de 4 años y gravemente también en menores de 1 año. Nosotros tuvimos una emergencia regional muy relevante en mayo, en junio a nivel nacional, a nivel del centro del país, pero nosotros nos adelantamos claramente 4 semanas y esto ha ido reduciéndose en forma bastante lenta y paulatina hasta hace un par de semanas. Lo cierto es que se está produciendo hoy día, en particular, un aumento nuevamente de las consultas respiratorias y también de alguna hospitalización por estas causas. Esto era algo esperable, nosotros lo habíamos señalado porque sin duda las vacaciones escolares significaron una reducción de la posibilidad de contagio, pero el retorno a clase implica, como lo vemos periódicamente todos los años, un aumento de los contagios y esperemos que esto no sea de gran significación e incidencia en nuestra población. Y en materia de cifras COVID en estos momentos, para no olvidarnos de ese virus, ¿cómo ha estado la situación en estos momentos, tanto en vacunación como en el panorama de contagio, Seremi? Qué bueno que lo mencionas porque indudablemente la pandemia sigue. La pandemia no desaparece por decisiones administrativas y eso tenemos que dejarlo muy en claro en nuestra población. El SARS-CoV-2 como virus va a estar presente en nosotros en forma permanente y probablemente por un par de años a lo menos. Y tal vez se transforme en lo que los epidemiólogos llaman una endemia, es decir, esté presente en una cantidad menor y que signifique algunos casos todos los años. Vamos a ver cómo se nos comporta. Hoy en día la circulación de virus SARS-CoV-2, particularmente la cepa Omicron, que es la mayoritaria en Chile y en el mundo occidental, es muy baja. Estamos hablando de alrededor de un 3,2%. Eso significa contagios, sí, pero en una proporción también muy baja. De hecho, las últimas semanas prácticamente no tenemos pacientes en unidades críticas, tanto de adultos como de pediátricos, producto del SARS-CoV-2. Y eso nos da un gran alivio, pero no sabemos el comportamiento, esperamos que se mantenga así en los próximos meses y años. Seremi, al regreso de los niños y niñas a los colegios, una de las iniciativas que se está conversando es precisamente de mantener los resguardos, en ese caso adultos siempre con mascarillas, salvo por el caso de los menores. Dado estos resultados que usted me está indicando, ¿se va a planear reevaluar estas medidas de resguardo en algún sentido? A nivel nacional, tanto con los comités de apoyo a las definiciones ministeriales, como también en todas las seremis del país, vamos evaluando, yo diría semana a semana, eso es lo más concreto, con los datos que vamos teniendo, el comportamiento de los virus circulantes y el nivel de contagio y la implicancia que tiene esto también en hospitalizaciones. Respecto de la vuelta de los escolares, no ha habido modificaciones y pensamos que estas medidas que nosotros implementamos, como es el uso de mascarillas, sobre todo en la población escolar y también de trabajadoras y trabajadores de la educación, eso se debe mantener. Por supuesto que se reevalúa, pero precisamente estas últimas 2 semanas, estamos trabajando con la semana 31 desde el punto de vista epidemiológico, nosotros vemos un leve repunte de casos y por ende tenemos que mantener el resguardo, más las otras medidas que se han indicado. El lavado frecuente de manos, el ventilar
las salas de clase y por supuesto pedirle a nuestra población, sobre todo a padres y apoderados, que no lleven a los niños a lugares de aglomeración. Y si eso es imprescindible, que se protejan con mascarilla, porque eso es fundamental para evitar este contagio. En esa materia, Seremi, ¿cómo se está asegurando que precisamente en estos establecimientos estén todos los resguardos necesarios? ¿Hay fiscalizaciones, hay fiscalizadores que van de manera periódica a estas instituciones? Hay una permanente preocupación y actividades concretas de vigilancia, más que de una fiscalización severa, sino de una vigilancia de establecimientos educacionales y por supuesto también en otros lugares de índole laboral. Es muy complejo poder pedirle a la población como exigencia. Por eso es que tratamos de educar y de persuadir, porque indudablemente que la reducción de riesgo real implica que también la sensación que tienen las personas es que no tienen mayor riesgo, pero lo concreto es que esto se mantiene y nosotros tenemos todavía invierno, estamos recién en agosto, como dice popularmente en nuestro país, hay que pasar agosto y otros dicen que también hay que pasar septiembre y eso implica que debemos mantener las medidas que se han planteado. En esa materia, Seremi, usted mencionó el caso de las aglomeraciones, ya pensando en lo que va a ser la primavera, las fiestas patrias, la gente empieza a volver a reunirse, van a ser puntos de aglomeración bastante grandes los siguientes eventos que se estarán realizando. En esa materia, ¿cuáles son las proyecciones que desde la Seremi de Salud se manejan? La expectativa que tenemos es que, salvo este breve aumento de casos, debiéramos tender a la estabilización y posterior baja. Y si eso lo vemos desde el punto de vista temporal, estamos hablando de que aproximadamente en un mes debiéramos tener claro cuál va a ser el comportamiento de los virus durante el periodo de septiembre. La primavera trae nuevos aires, también muchas ganas de encontrarse en familia, con amigos y de que podamos disfrutar ese periodo. Recuerdo hace un año que le pedíamos a nuestra población que eso lo hiciera, que era bienvenido en el año 2022 la primavera y las fiestas patrias, pero que lo hiciera con responsabilidad. Y sin duda, ya preparándonos para ese periodo de este año, también tenemos que asumir un llamado a la responsabilidad. No se trata de olvidarnos de que estamos en situaciones donde todavía la circulación viral es alta, esperamos que se haya reducido en el mes de septiembre, pero no lo podemos asegurar a ciencia cierta. Pero por lo menos la expectativa sería de que por los cambios de temperatura quizá las defensas van a estar más altas, quizá el polen va a jugar su factor. La simulación y los modelos matemáticos que se han hecho desde el Ministerio, en conjunto con la academia, con la Universidad de Chile en particular, nos permiten pensar de que eso va a ser así. Pero tenemos que irlo evaluando semana a semana para poder finalmente definir las recomendaciones que correspondan al periodo. Manteniéndolo en la línea de los virus respiratorios, Seremi, ¿cómo ha estado el proceso de vacunación? Porque esto, basándome un poco en las estadísticas anteriores, ha estado, por lo menos en materia COVID, ha estado bastante, no ha sido la más alta, por decirlo de una forma. En ese sentido, si tiene la cifra exacta de cuánta gente se ha estado vacunando, ya sea por el virus sincicial, ya sea por el COVID, ¿cuál sería la actualización? En particular, en influenza te puedo comentar que en la región del Biobío hoy día tiene 77% de vacunación de la población objetivo. Es decir, estamos cerca de la meta del 80% que a nosotros nos da mucha tranquilidad. Por supuesto que hay grupos objetivos que son dispares en ello y ahí yo destaco ampliamente la actitud que han tenido trabajadoras y trabajadores de la educación. Ellos se han vacunado en forma muy adecuada, han superado la cifra objetivo que nosotros teníamos en ellos, más del 100%. Lo mismo que la gente que trabaja, trabajadores del área de las avícolas y de los criadores de cerdo, pensando en la influenza aviar y los riesgos que esta significaba también con la influenza en general. Por supuesto, el personal sanitario también se ha acercado al 100%. Pero hay un par de grupos que nos preocupan mucho. En particular, las personas mayores de 65 años, donde recién estamos en el orden del 67% de vacunación objetivo, y también embarazadas. Ahora, ese grupo
todos los años nos cuesta mucho por una serie de ideas que hay de las personas a nivel de la comunidad, de que las vacunas pueden ser de riesgo para el embarazo, y es todo lo contrario. Sin duda la influenza es de riesgo para el embarazo y es de riesgo también por lo que puede significar para el binomio madre-hijo. Ahora, las embarazadas tienen que entender de que si se vacunan también benefician lo que es el traspaso de inmunidad a través de anticuerpos a el recién nacido, y con la lactancia materna eso se puede mantener 6 meses, 1 año, y eso permite que justamente lactantes de esas edades puedan evitar un contagio o contagiarse y tener un cuadro muy leve y no correr el riesgo que tuvimos también con los niños y niñas este año. Seremi, para cerrar, se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo ha estado la cobertura de la campaña del Mes del Corazón? ¿Aún está haciéndose actividades en diferentes partes ya con todo lo que se ha hecho? ¿Cuál sería como el balance desde la Seremi de Salud que se ha trabajado? Lo que podemos decir, bueno, tradicionalmente este es el Mes del Corazón, las sociedades científicas por un lado, los servicios de salud por otro, y nosotros también tenemos distintas actividades. Yo solamente relevar que el esfuerzo que se ha hecho en lo que es la medicina cardiovascular rinde sus frutos. Y nosotros tenemos el privilegio en la región del Biobío de tener 2 centros de alta calificación para lo que significa la atención de pacientes con patología cardiovascular. Tanto el Hospital Guillermo Gran como el Hospital Higueras son centros de alta calificación. Ahí se realiza cirugía cardíaca, por ejemplo, cirugía de bypass coronario para todo lo que significa la enfermedad coronaria y la población que ha sufrido infartos agudos al miocardio, como también son centros que tienen una excelente respuesta en lo curativo y en el tratamiento de todo lo que son los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. ¿Han aumentado la asistencia a estos centros cardiovasculares este último tiempo, Seremi? No se nota una diferencia significativa con el resto de los años. Incluso en pandemia estos centros tuvieron una gran actividad. ¿Por qué? Porque el infarto no respeta la pandemia, los accidentes cerebrovasculares tampoco. Ahora, ellos tienen una gran capacidad para responder ahí, pero no todo está ahí. Yo diría que es muy importante lo que significa la prevención y la promoción de la salud cardiovascular. Y en ello yo me permito 1 minuto para tocar el tema del hábito de fumar. Sigue siendo muy alto en nuestra población y está demostrado que el tabaco, el consumo de tabaco, es uno de los factores, probablemente el principal factor prevenible de la enfermedad cardiovascular. El impacto que tiene el cese de fumar, el dejar de fumar, es enormemente beneficioso, pues reduce las tasas de enfermedad coronaria y de enfermedades cerebrovasculares de una manera muy significativa. Así que yo hago un llamado, probablemente el factor prevenible más importante para nuestra población es dejar de fumar. Y los convido a todos los televidentes a ello. Si quieren afectar a su salud de buena forma, dejen de fumar. Seremi de Salud, Eduardo Barra, muchas gracias por visitarnos el día de hoy a TV1 Noticias Tarde. Muchas gracias, Carlos, y encantado de estar aquí y de contar con ustedes cada vez que los requiramos para entregar la información que corresponde.